Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la verdad. Saludamos a todos los amigos, hermanos y a todos los familiares que el Señor tiene a bien que este mensaje llegue a sus vidas. Hemos venido hablando sobre la guerra espiritual. Y en la guerra espiritual hay un campo de batalla. Y en ese campo de batalla estamos todos. Aunque no todas las veces estamos en esa guerra, en esa batalla, sí estamos en un campo de batalla. Pero en lo espiritual dice la palabra de Dios que hay herramientas espirituales que el Señor ha dado para resistir al enemigo, para resistir al enemigo. Y la armadura de Dios nos habla la palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18, en la que hemos tocado en anteriores grabaciones dos piezas de la armadura. Una que es la espada del espíritu, que el concepto más claro y diciente de lo que significa la espada. Recordemos que una espada es una ¿qué? Es un arma que en el tiempo de antes se utilizaba para qué, para combatir, para cortar, pero además de penetrar, ¿sí? Y así se hace un significado de la palabra de Dios, pero mucho más ampliado de lo que significa la espada del Espíritu en la autoridad, pero también en el poder de Dios. Y está en el libro de en el libro de Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 versículo 12, donde la palabra de Dios nos dice que la espada del Espíritu penetra, corta no solo lo material, sino lo espiritual, ¿sí? Y los pensamientos los discierne. Así lo dice la palabra de Dios. Y hemos hablado sobre el cinto de la verdad. Y el cinto de la verdad son aquellas cosas o realidades que realmente representan la verdad. Pero muchas personas dan por sentado algunas verdades en sus vidas, o bien porque fueron transferidas en esa parte consuetudinaria, así como el derecho consuetudinario, de boca en boca, de generación en generación, y otros porque a través de su autodidacta formación o hacia lo que otros dicen, se han alimentado en sus verdades. E incluso en noticias o en cosas que ellos mismos han creado y en los cuales de tanto decir la mentira lo consideran ya una verdad. Libros como la parte esotérica, la parte mística, la parte todo lo que tiene que ver con el poder psicotrónico y muchas cosas más en las cuales muchos dan por sentados esa parte filosófica, esa parte espiritual o esa parte de lo que algunos libros dicen. Pero hay un libro, y es el único, que a pesar de los ataques del ser humano para que no se conozca la verdad, e incluso algunos siendo siervos, no la hacen, no la revelan, no la permiten que se exponga en esa verdad, sino que buscan la forma en que la verdad no sea expuesta. Por eso el único libro es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo el Señor Jesucristo cuando se humanó y vino a este mundo no solo a mirar que el ser humano tiene una esperanza, a mostrar una esperanza, sino también a demostrar que tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra, tanto en la vida como en la muerte, pero también en esa situación de que le amemos voluntariamente. Y la pregunta, amigo y hermano, es, ¿cuál es su cinto de la verdad? No hay vida después de esta, no hay alma, ¿sí? No hay espíritu, no hay salvación,
No existe el Señor Jesucristo, fue un iniciado, como algunos dicen. No existe el infierno, no existe la condenación. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuáles son sus verdades? Cuando ya hemos hablado quiénes son los hijos de Dios. Por eso, invitarlo a que conozca el cinto de la verdad, las creencias que por muchos años algunos han tratado de manipular y otros que han tratado de adicionarle libros y otros que han tratado de decir que hay libros escondidos, que hay libros que definitivamente no se adicionaron. Y otros que teniendo el poder, la autoridad, emperadores, reyes, gobernantes, que han tratado de acomodar la palabra de Dios a sus necesidades, a sus deleites, a sus egocéntricas necesidades. Pero en todo el Señor ha permitido que la palabra se permanezca clara y también pura, es decir, conforme a lo que Él emanó, a lo que Él dijo, conforme a lo que se vivió y conforme a lo que su Hijo amado pronunció y vivió. Por eso el cinto de la verdad es algo muy importante, en que la palabra es verdad. Y si usted le pide al Creador, al Inspirador y también a las arras de lo que el Señor dejó para nosotros, poder discernir lo que es verdad o no es verdad, el autor y el consumador de todo nos revelará la verdad. Este libro, que es el libro de la vida, en el cual vamos a hablar algo hoy muy importante. Si vemos la existencia del ser humano tiene códigos. En su hogar usted tiene códigos para sus hijos a la hora de llegada, a la hora de entrada, a la hora de almorzar, la hora de levantarse, la hora de comportarse, la hora de ordenar sus casas, la hora también de lo que tiene que ver con arreglar y las responsabilidades que tienen. Bueno, si no las tienen, pues cada hogar tiene sus propias formas de vida, ¿no? Y de disciplina. Pero si vemos en lo penal, hay un código penal. En lo laboral hay un código laboral. En el comercio hay un código de comercio. En el conducir está el código de tránsito. En el pagar impuestos están los códigos tributarios. Todo tiene código. Hasta para poder programar, los ingenieros de sistema tienen unos códigos ASCII, unos códigos de programación, un lenguaje de programación. Hoy en día se está hablando algo de lo que tiene que ver con logaritmos. Pero el código de la vida, del comportamiento, del pensar, del hablar, del mirar, del adorar, el código eterno en esta vida y en la eternidad es la palabra de Dios. Incluso algunos científicos tratan de descifrar el genoma humano, el código de cómo y tratan de manipularlo. Y si vemos, hay unas situaciones en las que se han creado formaciones que realmente no, o situaciones en las que tratan de generar vida. No sé cuántas se han revelado y cuántas permanecen ocultas, pero de alguna forma tratan de negar la existencia de Dios. Por eso, ¿cuál es su verdad? Usted también es uno de aquellos que niegan la existencia de Dios, pero sí le da importancia a lo espiritual, a lo maligno, a la parte oscura, pero no le da la misma importancia a las cosas de luz de Dios. Y hablábamos también de la importancia de la oración. Por eso la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios: buscad primeramente a Dios y su justicia. Pero a veces y muchas veces lo primero que hacemos es agarrar el celular, al levantarnos y al acostarnos hasta también con el celular. Incluso cuando estamos almorzando,
muchas veces decimos, Señor, bendice estos alimentos. Estamos como ordenando al Señor, en vez de decirle, Señor, gracias por otro día más de vida. Señor, gracias por los alimentos que nos regalas a la mesa. Es como cuando un hijo a uno le dice, papá, ¿trajo esto? ¿Por qué trajo esto? Bueno, algunos porque era lo único que había para comprar, otros porque no había más plata. Pero qué bueno que un hijo, papá, gracias por traer algo para comer, porque no había nada para comer. Y en esa ingratitud vivimos nosotros en la mañana. Nos saludamos al dador de la vida, nos saludamos al creador del cielo y de la tierra, nos saludamos al que soporta y sustenta la existencia. Y siempre que algunos tratamos de crear esa disciplina de oración, hacemos de la oración un tiempo para pedir, pero también es un tiempo para saludar, para agradecer, para sincerarnos, para decir, Señor, tengo tantas fallas, tantos problemas, tantas situaciones en mi mente, en mi corazón. Recordemos que la palabra de Dios, hay un hermano dentro de lo que Él expuso en la palabra de Dios, más hago el mal que no quiero, más el bien que quiero no hago. Entonces vemos que esa sinceridad de ese varón, de ese hermano, en la que expone su naturaleza pecadora, está diciendo, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada podemos proseguir, porque te necesitamos. Pero muchos ignoran en lo espiritual al Señor y muchos son arrastrados hacia las situaciones malas, a las situaciones de desesperación, a las situaciones de echar más cargas en su vida, en su mente y en su corazón. Incluso el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Él quiere que nosotros descansemos, pero aún así nosotros seguimos de necios. Lo que el Señor siempre quiere es que Él esté de nuestro lado y nosotros siempre estemos en obediencia a Él. Que enfrentemos las cosas juntos con Dios. Es lo que Él quiere. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, no se preocupen por nada, más bien pidan al Señor lo que necesitan y agradezcan siempre. Agradecer siempre. Amigo y hermano, ya para terminar, cada mañana es un comienzo en el que tenemos la oportunidad de agradecerle a Dios, de decirle al Señor, permítenos caminar contigo, permítenos que la existencia que nos diste sea una ofrenda de olor agradable a ti. Permítenos crecer espiritualmente. Permítenos mejorar cada día. Y así tendremos ese aliado, pero también de esa forma también seremos personas agradecidas con lo que el Señor nos ha dado, nos ha sostenido y también en lo que el Señor sigue obrando en cada una de sus vidas y sus hogares. Que Dios les bendiga. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, C. Cali. Dios les bendiga.